Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Recuerda que no necesitas música, no necesitas quien te dirija para alabar y disfrutar de la presencia de Dios. Por centésima vez te vuelvo a decir, saca tu mirada de este altar, deja de poner la atención acá adelante cuando está la música o no está la música. La música y la canción está dentro de ti. Es ahí adentro de ti donde tienes el encuentro con el Señor. Si no hay música aquí, si no hay quien dirija la canción, tienes una canción en tu corazón. Tienes una canción de gratitud en tu corazón. Tienes una canción que reconoce su grandeza. Tienes una canción que lo exalta a Él por sobre todas las cosas. Mira hacia adentro de ti. Mira hacia adentro de ti. Aprende esa virtud. Mira hacia adentro de ti. Y déjate de curiosear en lo que está a tu alrededor, porque te pierdes lo que el Señor quiere hablarte o lo que el Señor quiere hacer. Como pastores te estamos enseñando aquí, vez tras vez, que las cosas, la mayoría de las cosas que suceden fuera de este lugar tienen su base en el mundo de los espíritus, demonios caídos. Y lo que estamos enseñándote aquí desde este lugar es que aprendas a que cuando tú adoras, cuando tú oras y levantas un clamor en oración, los espíritus inmundos se vayan, salgan. Ores aquí, ores en tu casa o donde levantes clamor. Esto se ejecute y no sea solo esté remitido a 2 horas por semana en este lugar. Que donde vos estés, la atmósfera cambie. Escúchame bien, de donde vos estés, porque la presencia de Dios está en ti, la atmósfera cambie. Te lo voy a repetir por tercera vez. Que donde vos estés, a causa de la presencia de Dios en tu vida, la atmósfera de ese lugar cambie y toda pesadez y toda confusión salga. Pero para eso es necesario hacer algo. Es un acto de valentía. Para que eso pueda ejecutarse y la autoridad pueda mostrarse y Satanás la reconozca, hay una necesidad de 2 cosas en simultáneo. Limpia tu mente y te atento qué es lo que entra por tus oídos y por tus ojos, por los sentidos. Selecciona aquello que realmente edifica. Selecciona lo que edifica, no lo que te parece que te agrada. Selecciona lo que edifica tu alma, lo que nutre tu espíritu, y por ahí fluye la autoridad. Y podrás enfrentar allá afuera, en tu casa, en el trabajo, en la calle, podrás enfrentar cosas que no las podrías enfrentar de otra manera. Estamos enseñándote esto porque a veces me han preguntado ¿cómo puedo limpiar el altar de mi vida y no volverme un cristiano amargado? Simple, tan simple como que la solución está ahí.
es una decisión que tenés que tomar, es la limpieza. ¿Qué llenas? ¿Tus sentidos con qué se llenan las 24 horas del día? O las horas que estás en conciencia despierto. Porque el mundo espiritual no para. El mundo espiritual, mientras vos trabajás, haces las cosas de la casa, lo que tengas que hacer, el mundo espiritual sigue funcionando. No tiene horarios. No descansa el mundo espiritual. No para. Está activo. Fuertemente activo. El tema es que nosotros bajamos la guardia. Pensamos que todo es natural y no lo es. Toma tu asiento rápido. El mundo natural y el mundo espiritual funcionan en simultáneo. Funcionan en simultáneo. Y lo que te estamos enseñando aquí es que dejes por un momento tu naturalidad, tu mente natural, para que cuando se presenten cosas ahí afuera que tienen una raíz espiritual, sepas cómo tomar autoridad y ordenarle que se vaya aquí. Es una cosa. Vamos a hacerlo cantando, participa la emoción, pero luego llega un momento en que tenés que tomar autoridad sobre cosas específicas, sobre situaciones que se presentan, o cosas que están sobre las personas, que gobiernan a las personas. Y si no lo aprendes, la derrota es continua. ¿Está entendiendo lo que digo? Si no lo aprendes, la derrota es continua. Pero no porque no tengas el poder, no tengas la autoridad, es que no la estás usando. Por eso te digo de una vez más, ¿con qué alimentás? Dios nos habló hace poco acerca de esto y no sé por qué otra vez vino esto a mi corazón. ¿Con qué alimentás la gran parte del día tus sentidos? Si vos comes comida, como dije el otro día, comes comida chatarra casi todo el tiempo y tomás aquellas cosas que obviamente van a dañar tu organismo, no vas a tener la fuerza necesaria, va a venir la dolencia o la enfermedad. Lo mismo pasa con tu espíritu. Si no alimentas tu espíritu de lo que es enviado por la presencia de Dios a tu vida, en tu relación con Él, la debilidad espiritual va a llegar lamentablemente. Y no vas a saber cómo combatir esto que acabamos de cantar. A ver, nosotros quisiéramos de verdad que Dios dijera de nosotros lo que dijo de Job. Ahí en Job 1:1. Era un hombre, pones a hombre, mujer, pones tu nombre allí si querés. Dice, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Decí conmigo, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo Dios podría decir esto de nosotros si nuestro alimento no tiene nada de fuerza, no tiene nada de nutrición durante el día, de cada día? Si nos alimentamos de cualquier otra cosa, espiritualmente hablando, no somos selectivos, por tanto, no vamos a ser personas temerosas de Dios. El temor de Dios a su vez me aparta del mal, de todo tipo de mal, le pone una barrera. ¿Cómo podrá Dios decir de nosotros esto? Nos gustaría que lo dijera, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Nos gustaría que lo dijera? ¿Sí o no? Hay algunos que no les gustaría que Dios hablara bien de ellos. ¿Te gustaría que Dios hablara bien de ti? Hombre perfecto, no que era perfecto inmaculado, no, perfecto en su corazón con Dios, recto, con rectitud, no tenía dobleces, temeroso de Dios, apartado del mal. Digamos que un dechado de virtudes. ¿Y quién lo estaba diciendo? ¿Quién lo estaba diciendo? ¿No te gustaría que Dios dijera eso de ti? ¿Sí o no? Yo creo que no están convencidos, que les parece que están bien como están. ¿Te parece bien que el diablo hable bien de vos? A esos que no dijeron sí ni amén.
¿Te parece bien que el diablo hable bien de ti? ¿Sí o no? El que está leyendo tu corazón es el Señor, no yo. Contestes o no contestes, el Señor sabe la respuesta. Y saben, hoy empezamos un poco más temprano porque en un rato los chicos, jóvenes adolescentes de unos 30, van a ir a uno de las reuniones de la red, del joven retiro de jóvenes de la red llamado Vueltazo. Así que por eso adelantamos un rato el mensaje. 1 Corintios 13:4. Vieron que 1 Corintios 13 habla del amor de Dios. No es el amor humano que está descrito en todo ese pasaje, en todo ese capítulo. Es del amor humano, el amor de Dios. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no es orgulloso. El verdadero jactancia es el orgullo excesivo. Y es aquel que vive hablando, se exalta a sí mismo, hablando de que yo soy esto, yo tengo, yo alcancé, yo sé. Ese es el jactancioso. Ese, el amor de Dios no se le ha manifestado. El que vive hablando de sus logros, de sus alcances, de que es esto, de que es lo otro, por la razón que sea, está hablando de su propio, ¿sí? Se está exaltando a sí mismo, se está jactando. Y el amor de Dios no es jactancioso. Entonces, como el otro día quedaron curioseando para saber cuál era el problema de Job, por qué Dios tuvo que permitir determinadas cosas, vamos a ir directamente ahí. Y la pregunta es obvia, ¿por qué Job, siendo un hombre de esas características, un dechado de virtudes, exaltado por Dios, tuvo que ir a sufrir lo que sufrió y pasar lo que pasó? ¿Por qué? ¿Dónde estaba la causa de que Dios pudiera permitir al enemigo venir contra su vida? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la razón? Entonces Dios es malo. Por un lado dijo que no había hombre como él. Era un hombre tremendo, espiritualmente hablando, un hombre respetado por la sociedad, un referente. Y para aquellos tiempos había que sacarse el sombrero para eso. Y sin embargo, de repente pierde todo. Mueren todos sus hijos, su mujer lo maldice, se le manda a mudar, se le pierde todo lo que tenía, todas las propiedades, pierde todo y encima queda pudrido en llaga. Tanto que así los perros venían y le lambían la llaga. Él estaba sentado todo el día sobre ceniza porque la ceniza fría le calmaba un poco, se la tiraba para arriba y le calmaba, vivía rascándose. En ese estado estuvo casi 9 meses. ¿Qué hizo este hombre? ¿Por qué Satanás puso la atención después que Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, lo he considerado entre tantos que vi, porque venía de rodear la tierra. Y mirá, ¿qué pasó? ¿Qué vio? ¿De qué se agarró Satanás para... Dámelo un poquito y vas a ver cómo te maldice y se aparta de vos. Y esto pasa, hermanos queridos, al día de hoy. Pero yo qué mal hice, pero yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, yo soy fiel, yo hago, bla, 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 y mirá lo que me está pasando, y mirá lo que pasó. ¿Querés saber por qué? ¿Sí o no? Hay dos que quieren saber. De repente, en todo el relato, ¿cuántos leían? Pregunté el otro día cuántos habían leído el libro de Job. Levante bien alta su mano, lo leyó completo, total. Los que no, o sea, van a estar aquí, pero no van a estar porque no van a entender de qué estoy hablando. De repente vienen los amigos, mirá mis dedos, los amigos de Job. Esos amigos que vienen, onda, yo estoy bien, y seguro vos cometiste algún pecado. Seguro te la mandaste por ahí de callado y empezaron a darle. Estoy parafraseando, ¿no? Eso está en el capítulo 29, 28 de Job. Y empezaron a darle con un caño. El tipo que estaba podrido en llaga, con todas las pérdidas,
con un dolor y un sufrimiento físico y emocional muy duro, estos amigos, haciéndose los 3 veces santos, vinieron a consolarlo. Escuche bien, vinieron a consolarlo. Ellos venían sin conocimiento de causa real y no tenían idea de que Dios estaba tratando con ese hombre. Eso deja una enseñanza muy profunda. Entonces, en el capítulo 29, Job empieza a responder a las acusaciones, se empieza como a autodefender frente a ellos. ¿Y qué hace? A Job 29, 7, empieza a describir lo que él realmente era, lo que él realmente hacía todos los días. Por eso se ha vuelto un referente. Alguien que ayude, por favor. Él se había vuelto un referente. Y no era que estaba mintiendo, no era que estaba exagerando absolutamente nada. Job estaba describiendo su vida para con la sociedad, con el pueblo que venía a él a consultarlo, a buscar consejo, a buscar dirección. Pero de repente en esa conversación que Job tiene, salta la causa. Cuando él empezó a decir, yo salía, por ejemplo, a la puerta a juicio, la puerta afuera de la ciudad, siempre había, en todas las ciudades amuralladas, había un sitio donde se ponían los jueces, ¿sí? No como los que conocemos ahora, sino gente referente, con mucha sabiduría y ya de mucha edad, a aconsejar, resolver cosas, ayudar a tomar decisiones. Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Fíjese hasta dónde era él. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Vayan haciéndose la película de quién era Job. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Y ahí empieza a saltar la liebre. Yo era ojos para el ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa de lo que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Y empezó a saltar cada vez más hacia afuera. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Es tremendo, ¿no? ¿Era real? Sí. ¿Era verdad? También. Pero ¿qué pasaba aquí? Empezó a saltar el orgullo, y no orgullo cualquiera, un orgullo excesivo. Comenzó a autoalabarse, empezó a presumir de los logros, de las posesiones y de los talentos, de las cosas que había tenido y las había perdido. Y ahí fue donde Dios dijo, voy a intervenir. Le permití todo esto a Job porque yo voy a intervenir. Job al final termina reconociendo que él era como un animal. Dice, hablaba lo que no entendía. Él se basaba por los hechos,
por lo que estaba viviendo, el tipo de persona que era, calificaba para esto, para aquello, para lo otro, todo lo que él, pero él empezó a exaltar esos logros para defenderse de las acusaciones. Por empezar, él comenzó a errarle cuando se defendió de lo que no era culpable. Lo acusaron de estar en esa condición, de haber caído en esa ruina total, completa, a causa de un pecado, y él comenzó a defenderse de algo que él no había hecho. Dos cosas él no sabía: que Dios estaba probando su vida para algo, como Dios hace Dios, para algo mucho más elevado, y que simplemente sus amigos estaban hablando por hablar, como tienen boca, sin conocimiento de causa. Se mandaron a juzgar, y el único que puede juzgar es Dios. Es Dios. Pero Job, en su dolor, fíjense cómo se podía sentir ese hombre, con tanta pérdida y con tanto sufrimiento psíquico, emocional y físico. ¿Cuál era su estado anímico en ese momento? Y lo que hizo fue cometer el error de defenderse cuando lo acusaban injustamente. Eso agravó todavía la carga que tenía. Eso agravó el peso de lo que estaba viviendo. Y comenzó a pronunciar con su boca orgullo. Y el orgullo se le llama por ahí, hace años, ¿no? Es la madre de todos los pecados. Pues se supone que fue el primer pecado. Pero es un mecanismo interno que se levanta como él para defenderse y no reconocer sus propios. Por la persona de Dios, como dije recién, yo hablaba lo que no entendía. En momentos y circunstancias empezamos a desparramar, empezamos a defendernos de lo que no tenemos por qué defendernos, por tanto Dios no nos puede defender. Nos metemos a donde Dios no nos llamó, a causa de qué, y a causa del dolor, de nuestras emociones golpeadas por el sufrimiento que estamos atravesando, y no entendemos que es Dios, aquel que le dijimos: acá estoy, Señor, te voy a servir. No entendemos que Dios tomó esa palabra en serio y comenzó desde ese día a trabajar con nosotros. Especialmente cuando hay cosas que se extienden en el tiempo. Cuando hay situaciones personales o familiares que, a menos que sean por causa literalmente nuestra, ¿se acuerdan que les enseñé? Esa es otra historia. Cuando nosotros nos metemos en camisa 11 varas, esa es otra historia. Pero cuando Dios es el que está permitiendo ciertas cosas para mostrar algo mucho más grande de lo que era la persona antes de que comenzara a sufrir, no lo hace por diversión ni por deporte. El tema es que esta enseñanza es tan profunda, porque pasa ahí afuera todo el día, todos los días. La mayoría de las veces no interpretamos por qué pasan cosas. Y por qué si Dios, y por qué si estos, y si por qué. Repito, hay dos caminos de los por qué. Uno, como les dije hace un rato, es porque yo me metí, desobedecí, me rebelé, me dejé estar, me abandoné, los espíritus vinieron y tomaron territorio que yo les entregué. Esa es una causa. Pero en esta, donde Dios toma que Job era de determinada manera, pero que él encima lo quería poner en otra posición más alto, pero Dios no podía llevarlo más allá de donde el orgullo de Job gobernaba. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Y ahí me vino como una revelación, por llamarlo así. Ese famoso subir de nivel, ese famoso estar en el siguiente escalón, no es simplemente una frase trillada de algo que suena bonito, es que ese es el plan de Dios. Ahora cuando veamos al final de Job, era el plan de Dios, y si Dios lo dejó escrito, ¿por qué lo habrá dejado escrito por generaciones y por generaciones para todo el mundo? Porque el plan de Dios es siempre hacia arriba, y el plan natural nuestro es abandonarnos, patear, tirar y dejarnos llevar por la corriente o emparejar hacia abajo. Pero el plan de Dios es, entonces, ahí donde se entiende que Dios empezó a tratar con él ya diferente. A partir de ese capítulo en adelante, él empieza a tratar con Job ya de otra manera, porque vio que Job se le había ido por un costado. Job
su orgullo, lo utilizó para defenderse de lo que no debía defenderse, de una acusación injusta, pero encima todavía que ni siquiera él lo había hecho. Y se metió en eso que Satanás nos quiere meter. Es Satanás, lo voy a decir más criollo. ¿Te lo digo? ¿Sí o no? Satanás es conventillero. Satanás es ese bicho que está a la puerta de los juzgados, donde está la crisis. Toda esa historia que pasa por ir a la puerta de un juzgado porque cometiste algo, hiciste algo, dejaste de hacer algo, Satanás está ahí. Yo veo a Satanás, yo literalmente veo espíritus inmundos en la puerta de los juzgados de esta ciudad. No sé si vos lo ves, pero yo lo veo, yo percibo ahí, en esa maraña de lo que ocurre en la puerta de los juzgados, ahí hay espíritus inmundos. Por eso siempre están llenos. Ahora, esto, hermanos, esta actitud de Job muestra que en el fondo, y no tan en el fondo, escuche bien lo que le voy a decir, aún el más creyente, más pintado, más recto, más temeroso de Dios y apartado del mal, tenemos una raíz de orgullo escondida. Todos, sin excepción. Todos esos que usted ve que acaparan las pantallas, mis colegas, todos, sin excepción. Y lamentablemente, muchos estando acá, han pegado un revolcón fuertísimo. Usted sabrá y conocerá de muchos. Ponemos las barbas en remojo hoy. Porque yo, si usted ve lo que Job escribía, yo hacía, yo era, el yo empezó el yo es el ego, la jactancia, él se jactaba, pero tratando de defenderse, él estaba contestando o defendiéndose de las acusaciones de sus amigos, que empezó a elevar lo que de verdad estaba en él. Entonces Dios entendió, de antes por supuesto, Dios entendió que no podía poner a Job en otro sitial mayor, porque luego Job iba a ser reconocido mundialmente cuando la palabra de Dios fuera predicada, mientras él estaba en esa condición. Él no podía llevar a Job a un estado mayor, mientras que el nivel de orgullo estaba donde estaba. Entonces tenía que bajarlo, aterrizarlo. ¿Solo para Job? ¿Para todo? ¿Solo para Job? Yo estoy seguro que no te está gustando lo que estoy diciendo, ni a mí tampoco. Pero es lo que pasa. Cuando Dios se ha propuesto por su sabiduría eterna y lo que Él planificó, subirnos un escalón más arriba del actual nivel que tenemos. Aspiradora, escoba, gauropa, piedra de esmeril y empieza a trabajar con nosotros. ¿Estás feliz? Hay algunos masoquistas que dicen que no. Repito, cosas. Escúchame. ¿Cuántas veces? Y seguramente más de una. Aquí o en tu casa, tú te postraste de rodillas y dijiste, Señor, acá estoy, me rindo, úsame. A tus pies. Anhelo servirte, no sé, una frase que usaste. Yo creo que aquí, menos, 2, 3 capaz, el resto lo he hecho todo. Aunque sea por emoción. Y te repito, Dios, vos cuando orás, ¿querés que Dios te oye? ¿Vos querés que Dios te está oyendo? Bueno, te oyó ese día. Ya está. Ya te oyó. Y empezó a trabajar. Cuando un día estábamos de novio con ella, hace 2 siglos atrás, perdón, un siglo atrás, siglo pasado, estábamos de novio, y un día allí en el cuarto hicimos un pacto que dura hasta hoy, gracias a Dios. Pero no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ella no me advirtió, ella era más viejita que yo en el Evangelio, ¿no? Y no me advirtió, yo era todo fuego, todo una unción bárbara.
y vamos a meternos en el servicio, y Señor, acá nos consagramos, ay, pim, pum. No sabíamos lo que nos esperaba. ¿Dónde nos estábamos metiendo? Dios dijo, mirá, y comenzó a trabajar. Ángeles, muchachos, mirá el laborito que tenemos. Y Satanás vino a pedirnos, a lo largo de todos estos años, varias veces fue a pedirle al Señor para tocarnos. No una, varias. 3 en la muerte. Me gusta, Señor, úsame, llévame a un lugar más alto. Quiero estar en... ¿Está bien? Yo estoy yo. Ahora ya no podés volver atrás con esa oración. La hiciste, bromate. Ahora Dios, desde ese momento, ¿no? Dios está consecutivamente trabajando contigo. Y lo primero que está haciendo, para que hoy lo puedas interpretar y tengas la revelación de una vez por todas, Dios está trabajando con tu orgullo. Ese que, no, yo soy tan humilde, es cuando más orgulloso es. Tenemos todos, orgullo escondido por la propia naturaleza caída. Entonces Dios tiene que trabajar con nosotros, porque Dios se trabaja, ¿se acuerdan? Con visión de final. Nosotros trabajamos con visión de acá, a vista con la del pasado. Dios trabaja allá. Allá te voy a meter, allá te voy a colocar, allá te voy a enviar, allá te voy a activar. Eso es lo que te está pasando hoy. Lo que estés viviendo hoy, salvo que, repito, que vos te hayas metido de cabeza a hacer algo que Dios nunca te mandó. Estés en rebeldía, en desobediencia, bueno, esa es otra historia. Y es otra forma de tratar que Dios tiene. Pero en el momento que vos hiciste esa oración de consagración, no importa cuántos años o cuántos minutos atrás lo hayas hecho, la respuesta está en camino. Y en algunos la respuesta ya está activa. Es para que interpretes ahora. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué en algunos casos se perdura en el tiempo? ¿Por qué? Job 42, verso 10. Y quitó Job la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mirá lo que tuvo que llegar a ser Job. Hecho pedazos. Hecho pedazos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, pues se habían mandado a mudar todo, como siempre cuando estás en la se desaparecen. Todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, ahora sí estamos arriba. Y se condolieron con él, de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Querían apagar la conciencia. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Interesante lo que dice el verso 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. No fueron el doble. No fueron el doble de hijas, 10 hijos en total. No, le damos 20. No, porque no son clones que se pueden repetir. Las cosas materiales sí, los seres humanos no. Entonces Job termina siendo un hombre mucho más bendecido, mucho más referente que lo que era antes. Dice que Dios le dio el doble de referencia. Todo lo que se habían apartado de él, y esto es otra enseñanza muy fuerte para ayudarte a entender por qué muchas veces, te quedas solo a la hora de la prueba. Ni tu mujer, ni tu marido. ¿Por qué a veces? No entiendo por qué mis amigos, ni esto, ni aquello, ni lo otro, no están, y aquello, ¿dónde están? Ahora no servís para nada. Esto es una escoria. Ellos
habrían caído en el comentario que hacían los amigos de Job: sí, Job ha estado en pecado. Entonces, no, familiares, amigos, conocidos, todos los que él había bendecido, a todos los que le había dado palabra, los había ayudado, los había aconsejado, ahora estaba bien, ahora estaba sano, Dios lo sana, está espléndido, fue multiplicado, le recibe el doble de todo, se arregló con su mujer, porque los hijos y las hijas no nacieron por el espíritu, se arregló con su mujer, tuvieron más hijos y todos vinieron de vuelta como que aquí no había pasado nada. Esto te tiene que enseñar o aprenderte esta lección. Porque te entregaste, te consagraste al Señor, te pusiste en el altar del Señor, te ofreciste en el altar del Señor. Bien, Él tomó en serio lo que dijiste. Y ahora, puede llegar un momento que te quedes solo, rodeado de gente pero solo, o que vengan amigos, hermanos sin conocimiento total de causa y desconociendo que Dios era el que estaba trabajando con Job, vengan a rodearte ahora que está todo bien, ahora que ya pasó todo, ahora que vieron que no eras culpable, vieron que no es la causa del pecado, vienen para tratar de congraciarte contigo. Job no los echó, Job no dijo ninguna palabra, mala palabra sobre ellos, los recibió en su casa, como dijeron: aquí no ha pasado nada. Por eso Job está en el otro escalón más arriba, de donde Dios quiere posicionar. Dios quiere para sus hijos lo que avergüence a Satanás. ¿Y qué es lo que avergüenza a Satanás? Que Satanás le pudo robar, quitarle a Job. Y mientras Satanás estaba robando, Dios estaba preparando la multiplicación por acá. Eso está haciendo contigo en esta ventana. En este tiempo pasado, hasta aquí, hasta hoy. Lo que te fue quitado, lo que perdiste, Dios ya tiene preparado traerte el doble. El doble de lo que Satanás pudo. Ahora, vuelvo a repetir, para que no sea malentendido: si lo perdiste por causa de ser rebelde, desobediente al Padre, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero si esto es producto de tu consagración, de tu rendición, de tu oración de entrega: Señor, úsame, pues Señor te está preparando para usarte. Está trabajando con tu orgullo, lo hizo con el mío, con el carácter, con la forma de ser. Es lo que está haciendo a través de lo que te permite pasar, es agrandando tu espalda espiritual, para que cuando coloque, como digo siempre, cuando Él coloque sobre ti vida, familias, para que tú las ministres, no te caigas vos y se caigan ellos contigo. ¿Me está entendiendo o no? Sí. ¿No se alegra de esto? ¿No le causa un poquito de gozo saber que porque usted está pasando por ahí, esto va a redundar en el doble de lo que usted tenía? Si no te alegra eso, no sé qué te alegra. Pues comprar tu billete de lotería, cosa y a veces acá. Es Dios el que te lo está garantizando. Dios le dio el doble. El doble. Dije el doble. Amén. Ahora yo también te enseño una cosa. Somos muy bocones. Cuando ves a alguien que está en el piso, cuando ves a alguien que está hecho paté, cuida tu boca de juzgar algo que vos no sabés por qué él o ella están en esa condición. Vos no sabés si Dios está tratando allí con esa persona. Duramente. Inexplicable. Guarda de emitir juicio. Guarda de emitir juicio sobre lo que desconoces. Y aún conociendo, si fueras conocedor de la causa, te pondrías a la par para ser realmente un consolador del hermano o de la hermana, no para hacerle esto. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. No quisiera que te pase a ti. Entonces,
que a veces me diga soy pastor, ¿y a mí qué de todo esto de Job? Capaz que estás pensando, yo me adelanto un poquito de los pensamientos. Un día una doctora me dijo, usted va más adelantado que yo, parece que el que estudió fue usted. Y no me atendió más. Es una psicóloga. Yo pensaba por adelante. Entonces, capaz que pienses ahí, y todo esto dejó a mí como que no calza. Yo te quiero contestar algo, si te has preguntado eso. ¿No será que lo que estás pasando al día de hoy, y como que vas hasta un techo y de ahí vas para abajo de vuelta, que con facilidad por cualquier cosita ya tiras todo, hay que estarte buscando con una grúa para levantar? ¿No será, para no decir que es, orgullo escondido? Que te tiene en esa condición, no importa cuál. ¿No será que hay algo que Dios quiere remover y vos lo estás interpretando para el lado equivocado? Pero vos le pediste al Señor, vos le dijiste, te entregaste en sus manos y Él te tomó en serio. Dios no diferencia una entrega emocional a una entrega total. Dios dice, este se entregó a mí. No importa si lo movió la emoción, no importa si fue convicción, pero este se entregó a mis manos. Y uno que cae en las manos de Dios no lo va a soltar. Nos gusta decir que Dios no me suelta porque Dios me cuida, pero Dios también nos tiene en su mano para trabajar con nosotros. Porque si Dios no trabajara con sus hijos y sus hijas, la iglesia en la tierra desaparecería y no podría hacer la misión para la cual Dios la tiene en la tierra, que es de evangelizar el reino de Dios, plantar el reino de Dios en la tierra. La iglesia no lo haría. No me refiero al edificio, me refiero a la iglesia, a los creyentes verdaderos. No lo haría. Entonces Dios, sabio Padre, así como permitió que Job pasara por donde pasó para luego ponerlo acá arriba, Dios está trabajando en tu situación hoy, o sea, hoy, porque ya viene trabajando, y será, por no decir casi seguro que será, que Dios tiene que remover ese orgullo escondido que hay en ti, que es el obstáculo más grande porque de ese nivel Dios no te puede llevar más, ni puede darte más, ni darte solución, ni darte la sanidad, ni darte la libertad, ni prosperarte, ni darte lo que estás anhelando, si ese orgullo no es quebrado. Si ese orgullo escondido no es puesto a la luz. Normalmente, ¿con qué nos defendemos? Porque ¿qué hizo Job? Yo. Y algunas cosas pueden ser reales, pero otras no lo son. Es simplemente para calmar la conciencia. Especialmente cuando aparecen hermanos que te empiezan ¿y viste cómo está fulano? ¿Y viste cómo está mengana? Y viste, sí, debe ser que deben estar metidos a eso se le suma. Dios no los para, Dios los deja. Dios dejó a los 4 amigos que se despacharan después Job, como leímos en el primer versículo, después que Dios confronta a Job, Dios le dice a los muchachitos esto, vengan para acá. Los voy a hacer puré. Pero le he pedido a Job, Dios le pidió a Job que orara por ellos, para que ellos no fueran. Job en su condición, cuando vos estás peor y Dios te manda a orar por alguien, no estoy en condiciones de orar ni por mí mismo. Eso es lo que quiero que hagas. Esa me tocó cientos de veces. Cientos de veces me tocó estar así, para caerme, tener que orar por alguien. Entonces, no interpretes incorrectamente lo que te está pasando, lo que estás viviendo, sea matrimonialmente, familiarmente, económicamente, no sé, lo que sea, el área, no importa cuál. Es respuesta a tu propia oración. Dios te está respondiendo tu propia entrega. Dios está respondiendo tu propia oración de consagración.
Eso es lo que Él está haciendo contigo. Esa es la interpretación correcta. Está siendo llevado. Pero para ser llevado, primero tiene que salir la causa, la razón por la cual Dios a veces permite. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, siempre también con su bocota más allá de la línea, porque no habló, porque primero lo tenía en sus pensamientos y después se despachó. De repente viene el Señor Jesús. ¿Con qué se despacha? Pedro. Yo, Señor, voy contigo, yo no te dejaré jamás, yo no te voy a negar nunca. ¿Qué fue lo primero que hizo? Negarlo. Dejarlo, negarlo. Bueno. Pero Pedro, caminando al lado de Jesús, ¿cómo es posible? Igual que Job, un dechado de virtudes, tremendo personaje. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Todos lo conocen? Sí. Mirá, Satanás, lo mismo que a Pedro, que a Job. Satanás te ha pedido, y que te di permiso, para zarandearlos como a trigo. ¿Cuántos han visto el trigo ser zarandeado? Al menos por video. Bueno, cuando Satanás te agarra para zarandearte, La zaranda. se van todas las pavadas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Mirá, yo lo que voy a hacer es rogar por vos que tu fe no falte, pero que vas a ser zarandeado, vas a ser zarandeado. Tu bocota te metió. Y, repito, es la misma cosa que Job. El Señor hablaba lo que no entendía. Era como un animal. Y Job, lo mismo. El yo, ¿qué es el yo? ¿Y qué es lo primero que sacamos a reducir cuando la cosa no funciona? El yo. Pero ese es el obstáculo que Dios tiene que remover en nosotros con su amada paciencia, diariamente, porque el orgullo es el límite para lo que Dios quiere hacer después. Dios, si dejara a su iglesia así como está, su iglesia se funde sola en la tierra. Su iglesia, repito, los creyentes de todos los países, todos los idiomas, todos los hijos, hijas de Dios. No, Dios tiene que trabajar con su iglesia, pulirla, limpiarla. Por eso te dije lo que te dije al empezar. Filtra bien lo que entra por tus sentidos, ojos, nariz, boca, y va a la mente. Porque el plan de Dios es el doble. Que su iglesia en el doble acá arriba sea referente, ¿sí? Sobre una ciudad, por ejemplo. Jesús dijo, no se enciende una lámpara y se pone debajo de para que no se vea. ¿Se pone dónde? Arriba. Y Jesús, ¿qué dijo de sus discípulos? Ustedes son la luz. La iglesia como está hoy. Acá la ciudad de la piedra. No estamos siendo luz ni referente. La causa del crecimiento del pecado en cualquier ciudad del mundo es que la iglesia no está cumpliendo su función. La iglesia del Señor está ensimismada en su propio ombligo, mirando sus propias cosas, sus intereses personales, y no ve lo que Dios ve, no siente lo que Dios siente. Llámese a un partido de fútbol, a un picnic, a ir a la playa. Usted saca multitudes de las congregaciones. Llame a evangelizar. Llame a clamar en una vigilia. Llame a humillarse. ¿Cuántos vienen? Eso es lo que Dios está trabajando con su iglesia, para que su iglesia en la tierra cumpla la gran comisión que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la tarea de la iglesia de la tierra. No es tener reuniones solamente. Son importantes porque estamos recibiendo esto hoy. Pero la iglesia, la tarea de la iglesia no está acá adentro, la tarea de la iglesia está ahí afuera. Y cuando la iglesia en sus inicios, allí en el libro de los Hechos, estaban recontra locos de la vida, contentos, ahí todo en su mundo, tenían tremendas cosas, se sanaba la gente, había milagros, impresionante aquello. Pero estaban ahí, no se movían. Y el Señor que les había dicho,
vayan por todo. ¿Qué pasó con la iglesia en aquel momento? Vino la persecución. Y fue el desparramo por todos lados. ¿Será que el Señor tenga que hacer esto hoy? En esta época. Para que entendamos. La iglesia tiene una función que cumplir, que no es plantar cola en una silla y para casa. La función de la iglesia, personalmente y grupalmente, está ahí afuera. Entonces, como Job tenía que ser elevado como un referente mayor, porque su testimonio iba a correr por todo el mundo durante todos los siglos hasta que Jesús venga, lo nuestro tiene un paralelismo. Dios nos sacó de la condición de tinieblas, dice, a su luz admirable. ¿Para qué? Para vivir igual que antes. Para seguir con las mismas mañas, las mismas trampas, el mismo engaño, el mismo desinterés, la misma indiferencia. No, viejito, no. Él va a trabajar y seguirá trabajando contigo hasta que te doble, te humille y reconozca que Él es tu Señor. Él no es ya tu Salvador, ahora es tu Señor, Él es tu dueño. Y los dueños no piden permiso, los dueños hacen. Y Él está haciendo. Entiendas o no, te guste o no, Él está trabajando con tu vida. No para dejarte como estás, sino para el siguiente nivel que Él ya tiene pensado para usarte. Porque Él a ti y a mí, desde el día que nos entregamos en sus manos, Él ya puso dones, capacidades, un equipamiento espiritual en nosotros, para ser usado para su gloria, edificar su iglesia. No simplemente para sentirnos que somos ahora, yo tengo tal cargo, yo soy tal esto y aquello y lo otro. Eso no sirve para nada. Sirve cuando es usado correctamente lo que Dios te dio, por encima de cómo te sientas o te dejes de sentir, producto de tu propia oración aquel día donde la hayas hecho, aquí o en otro lugar. Eso es lo que Dios está haciendo. Y reunión tras reunión, renuevo tras renuevo, discipulado tras discipulado, discipulado personal, va todo hacia el mismo sitio. El trato de Dios como papá para ponernos donde Él quiere. O la palabra enviar. Él te puede enviar acá adentro a servir, allá afuera, aquí, acá, donde Él ya la ha preparado. Pero para poderte enviar, tiene que discipularte, trabajar contigo, conmigo. Sacar todo lo que nos sirve, ponerlo de Él y que Él empiece a ser realmente lo primero. Bueno, Él oró por sus amigos. Fueron libres de que lo iba a limpiar el Señor, porque se metieron a hacer el papel de Dios donde no le correspondía. Y Él fue multiplicado como terminamos de leer. Y luego el último versículo dice que Job murió lleno de viejo y lleno de Dios, viviendo en lo mejor. Esto es algo para nosotros también. Creo que esta tarde hemos aprendido alguna cosa. Amén. ¿Seguro que lo aprendió? Bueno, el aprendizaje, como dije el otro día en el discipulado, solo es aprendizaje cuando tiene un resultado práctico. Cuando está puesto en práctica y eso produjo algo. Eso, ahí sí puedes decir amén. De lo contrario queda en la teoría hasta que lo pongas en práctica. Pero yo creo que sacaste mínimo 4 cosas. Hay más, pero 4 cosas. 4 hechos, 4 acciones a tomar. Dios está tratando contigo. No juzgues sin saber qué está pasando detrás. Dios quiere activar lo que ya puso en ti y Dios quiere elevarte por encima del sitio que vos te planteaste el primer día que llegaste a conocer al Señor. Esto es lo que está pasando. Unos reaccionan de una manera, otros, pero no importa la reacción, lo importante es que vos te captes hoy, que agarres hoy. Papá está tratando conmigo porque soy su hija, soy su hijo. Usted acaba de cantar hace un rato, tengo identidad, yo soy hijo, soy amado. ¿Cuánto le gusta esa canción? Amén. ¿Usted es hijo, es hija? ¿Tiene identidad? Pues bánquese el padre. Póngase de pie. Es con papá, no es con el pastor que usted se la tiene que agarrar. Pero con la pastora, con el líder. Si tiene que enojarse y calentarse y decir lo que... vaya y dígaselo al padre. Job
tiene todo un capítulo en que se despachó contra Dios. Y Dios lo dejó que hablara. Lo atendió. Lo atendió. ¿Para qué lo atendió? Y después le trajo la respuesta. Después le trajo la respuesta. Esa respuesta te gustaría vivirla, a mí me gustaría vivirla a pleno. Le restauró al doble todo. Lo posicionó en un lugar que Job no hubiera soñado aún en su mejor momento. Por favor, los jóvenes todavía no se muevan de sus lugares. Por eso comenzó la reunión un rato antes, tienen tiempo de sobra. Quédense en su sitio mientras Dios ministra. Por favor. Como digo siempre, ¿de qué valdría que yo fuera al banco tuyo y orara por ti si tú no estás dispuesto o dispuesta a recibir lo que Dios te acaba de impartir? Son cosas vitales, son cosas fundamentales, altamente fundamentales. Porque seguramente hoy Dios te habrá hablado. ¿Por qué estás atravesando lo que estás atravesando? ¿Por qué no termina? ¿Por qué esto no se va? ¿Por qué sigo en esta condición? Ahora sabes por qué. El orgullo, escondido, bien tapadito allí, es la causa. Y quizás digan, no, pero yo no tengo orgullo, no, al contrario, pastor. No, es justamente el que defiende no tenerlo. Es como el que diga, yo no necesito de Dios, yo estoy bien así. Dios allá y yo acá. Es lo mismo. Porque el orgullo se autojustifica. Sea para defenderse, sea para justificar lo que está viviendo, sea para no querer cambiar, pero es imposible que Dios no trate con eso. Y bueno, ahora sabes por qué tenés un techo. En tu vida va hasta cierto límite y de ahí se vuelve abajo. ¿Y cuántos de ustedes me lo han dicho, pastor? Yo siento como un techo sobre mí. Hago esto, voy hasta aquí y de repente otra vez me vengo abajo y no siento nada y me pasa esto. Es que Dios, querido mío, querida mía, está tratando contigo para demoler ese orgullo, que es el obstáculo mayor, incluso en tu propia relación con el Señor. Y el orgullo te hace ver cosas que no es la que Dios, como Dios las ve. Te hace interpretar cosas de una manera equivocada. Y así vivís. Y así vivís. Pero hoy es el momento. Dios por amor a ti. El amor de Dios no es jactancioso, no es orgulloso. El verdadero amor es diferente, es humilde, es sumiso. No hay soberbia en el amor de Dios. Hay aceptación. Ahí mismo donde estás, levanta tu clamor. Si es que reconoces que lo que estás viviendo y lo que estás atravesando es producto del trato de Dios contigo, a menos que, repito, te hayas metido vos de cabeza en donde no debías. Eso es diferente.